¿Podemos ponernos de pie, por favor? Tomemos cada uno de nosotros la Biblia, nuestra Biblia, y la abrimos en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Quizás algunos la tienen en su celular, vale. Siempre me gusta la Biblia de papel, a mí. Pero bueno, hoy la modernidad va más allá del papel. Y quiero leer este pasaje, San Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Puede tomar su asiento. Hay algunas cositas que quiero remarcar aquí, que son más bien, aparte de lo que la proclamación que Jesús estaba haciendo, el cumplimiento de esa profecía, había algo que Jesús estaba remarcando. Dice que había venido a la sinagoga, al lugar donde acostumbraba a ir. Cada día de reposo Él estaba allí presente. En esta ocasión dice que se había puesto de pie para leer el libro que se le había dado, en la porción esta en Isaías. Y dice que de pie leyó la escritura, después se sentó y allí comenzaba a explicarla. Estamos en el mes de la Biblia y aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dio el valor y la reverencia que la palabra de Dios merece. Se había puesto de pie, cosa de que es costumbre en muchas congregaciones y en muchas otras no, porque lo que importa realmente es la reverencia, la importancia que tiene la Biblia. El otro día les hablaba del valor que tiene, de la cantidad de sangre que había sido derramada para que tengamos nosotros una Biblia en nuestra mano. Y tantas veces la despreciamos, no le damos importancia. Pero mire, Jesús le dio la importancia que ella se merece. Podamos ser nosotros, así como lo hizo Jesús, reverentes ante la palabra de Dios y obedientes por sobre todas las cosas. Amén. Hay 7 declaraciones que Jesús hizo en el libro de Juan. Estas declaraciones fueron fundamentales para su ministerio, para comenzar y aún para finalizar. Fueron el cumplimiento de algunas profecías, fueron afirmaciones de quién era Él, fueron muy significativas para aún los oyentes de la época, aquellos judíos al pueblo al cual Jesús había venido a buscar. Daba enseñanzas claras de las cuales el pueblo entendía, cosas cotidianas que veían todos los días, y allí Jesús enseñaba por medio de ello. En un momento, volviendo un poquito atrás en la historia, Dios se había encontrado con Moisés y le hablaba a través de una zarza. Le llamó la atención esto a Moisés y se acercó a ver qué pasaba, porque esa zarza no consumía.
no se consumían. Y todavía la zarza le hablaba. Qué cosa extraña que era para Moisés. Y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Y allí está una declaración también muy grande de quién es Dios. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Decía Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios del pasado, del presente y del futuro. Antes de mí no hay otro, ni fuera de mí no hay otro. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ellos ya iban a saber quién era este Dios. Este nombre yo soy también fue a través de los tiempos agregándole otro nombre que es Yahvé, Jehová o el Señor. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. Y vayamos al libro de Isaías capítulo 45, versículo 5. Y aquí, dentro de tantas veces que el Señor decía quién era Él, quién era Dios, y se presentaba y se manifestaba delante de su creación: yo soy Jehová. Escucha, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Allí estaba diciéndole Dios mismo a su pueblo Israel: yo soy, y no hay nadie fuera de mí. No hay otro Dios. Yo soy el que manejo todas las cosas y todo procede de mí. Así decía Dios. Pero Dios también se manifestó de distintas maneras en la antigüedad. Se reveló, mostrando así quizás su carácter de diferentes formas, basado en provisión, milagros, hechos poderosos. Aún la Escritura fue declarando el nombre de Dios con otros nombres, que cada uno de estos nombres muestra también una característica. Por ejemplo, en algunas Jehová Jireh, lo habrán escuchado, que significa el Señor mi proveedor. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Puse estos nada más dentro de 21 más que quedan poner todavía, dentro de los que se conocen, dentro de que el Señor quiso manifestarse. 27 nombres, 27 características, 27 maneras de manifestarse del Señor. Dios. Amén. Ahora, todo esto tenían el conocimiento del pueblo de Israel, ese que estaba sentado allí donde Jesús había nacido. Entonces, en un momento, Jesús también vino a la tierra diciendo: yo soy. Una de las veces y las primeras veces que Él se manifestó de esta manera fue con esa mujer samaritana. En San Juan 4, 25 y 26, que le dijo, 25 dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y me hizo acordar, aún cuando estaba leyendo esto, cómo
cuando habían venido a apresarlo a Jesús, estaba allí en el huerto de Getsemaní, y que le dice, buscamos a Jesús el Nazareno, etcétera, etcétera. Querían defenderlo sus discípulos, y le dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, dice que cayeron todos para atrás. Y ese poder que tiene la palabra del Señor. Yo soy el que habla contigo, le dijo a esta mujer. Su vida cambió para siempre. ¿Sabe que en otra de las primeras veces que también Jesús se había manifestado de esta manera era cuando los discípulos habían tomado una barca para pasar al otro lado, y allí en medio del mar les agarró una tormenta, que lo podemos ver en San Juan 6:20, pero yo lo voy a leer en Mateo 14. Mateo 14, 26 y 27 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Yo soy ese Dios que está, que estuvo y que va a estar. No tengan miedo, manifestándose así a sus discípulos. Aún a sus discípulos anunciándole las cosas que habían de suceder, cosas que ni siquiera ellos entendían todavía, pero ya se las iba anticipando. Y en San Juan 13:19 dice, desde ahora os lo digo para que cuando suceda creáis que yo soy. Amén. Jesús les estaba mostrando las cosas que iban a suceder, profetizando lo que iba a suceder. Ellos no entendían nada todavía, pero les estaba diciendo, cuando suceda se van a dar cuenta que yo soy, que verdaderamente soy Dios. Amén. ¿Sabe? Jesús hizo, aún que están registradas en el libro de San Juan, 7 declaraciones. Cada declaración en la Biblia que dice yo soy apuntaba hacia este mismo Jesús, apuntaba hacia el Dios de las Escrituras del Antiguo Testamento, y aunque profetizaba su venida, que ese Dios se iba a hacer carne, iba a habitar en medio nuestro, iba a venir a salvar al mundo, morir y resucitar. Yo soy. Y vamos a ir viendo estas 7 manifestaciones de Jesús. La primera se encuentra en San Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. Esta era de la manera que se estaba manifestando. Yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este mismo pasaje lo reiteró en el 41, en el 48 y en el 51. Nuevamente repetía, yo soy el pan de vida. Como para que nos quede claro, ¿vieron? Hay otra afirmación en la Biblia que dice, de cierto os digo. Y eso significa, si Jesús lo repite 2 veces, presta mucha atención. Y no solamente eso, pero te digo que prestes mucha atención, es porque era muy importante. Y si Jesús lo dijo 4 veces, en tan solamente, no sé, un poquito que estaba hablando con esta gente, mira si no va a ser importante. Yo soy el pan de vida. Jesús había declarado se había manifestado de esta manera, ¿sabe? Un poquito después de que había alimentado a los 5,000 hombres, que aproximado pueden haber sido 20,000 personas, porque cuando se contaban solamente los hombres, las mujeres y los niños no se los contaba, pero se cree que puede haber habido 20,000 personas en ese lugar. Pero la gente lo seguía buscando a Jesús porque quería seguir comiendo esa comida gratis, porque quería seguir alimentando su estómago, pero Jesús no quería eso. No significa que no podía,
Jesús quería mostrarle qué es lo que verdaderamente ellos necesitaban. Quería enseñarle que la comida física solo satisface el hambre de manera temporal. Pero este Jesús venía a satisfacer el hambre espiritual. Amén. Él estaba diciendo: yo soy ese pan que provee vida. Yo soy el pan que da vida. No como quizás ese pan que habían comido ellos, que iba a durar para horas nomás, o aún como el maná que habían comido en el desierto. Que Jesús satisfizo todas las necesidades físicas del pueblo de Israel allí en el desierto 40 años, no le faltó nada. Ni sus pies se hincharon, su ropa no se gastaba, dice. Pero esto también duró por poco tiempo. Aunque sea 40 años, es nada de tiempo. Jesús siempre es el que viene a satisfacer nuestras necesidades espirituales. Él decía: el que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Sabe? El maná en el desierto satisfizo las necesidades temporales. Pero Jesús vino a satisfacer y a proporcionar ese pan de vida que nos llena y nos lleva a la vida eterna. Todos aquellos que comieron el pan en el desierto murieron, porque sus cuerpos se desintegraron. Pero Él es ese pan que da vida eterna. Amén. San Juan 8:12. Allí Jesús estaba manifestando de otra manera. Y Él decía: yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hizo esta declaración justamente antes de la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta ellos lo entendían perfectamente, porque allí se encendía un enorme candelabro que estaba en el atrio de la mujer, o sea, en la parte de afuera del templo. Y aún esta fiesta recordaba al pueblo de Israel ese paso por el desierto, cuando Dios estaba con ellos en una columna de fuego, que había guiado durante el desierto a todo el pueblo de Israel en esa peregrinación. Bueno, entonces Jesús estaba diciendo: yo soy eso. Yo soy esa columna, yo soy esa luz. Yo soy el que puede perdonar. Esta declaración justo la hizo justo después de perdonar a esa mujer que estaba siendo condenada por los fariseos porque había sido sorprendida en adulterio. Habían traído ante Jesús para que Jesús sea el que primero que tire la piedra. Pero Jesús la perdonó. ¿Sabe? En este mundo de maldad, en este mundo oscurecido, en este mundo de tinieblas, en este mundo de pecados, Jesús es esa luz. Es esa luz que contrarresta la oscuridad, que donde Él está, oscuridad no puede haber. Él ofrece luz y guía para que no tropiecen en el pecado. ¿Sabe que la gente aún conocía las escrituras del Antiguo Testamento? Y en el Salmo 84:11 hay un versículo llamativo allí. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jesús personificaba ese carácter de Dios que alumbra. Jesús era escudo que protege
y gracia que perdona para la gloria de Dios. Amén. Yo soy la luz del mundo. La tercera declaración que Jesús hacía mostrando lo que Él era, dice: yo soy la puerta de las ovejas. San Juan capítulo 10 versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y salvará, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús estaba haciendo esta acusación directa hacia los fariseos y religiosos de la época, que se habían adueñado del rebaño de Jesús. Y no solamente se habían adueñado, sino que maltrataban al rebaño de Jesús. Para poder entender un poquito más qué significaba yo soy la puerta, en la antigüedad los pastores de ovejas, aquellos que tenían sus rebaños, no podían quedar con el rebaño en el campo, sino que iban a unos lugares que estaban hechos de piedras, y esos lugares que estaban hechos de piedras tenían una entrada. No había una puerta quizás, pero era allí en ese lugar donde el pastor se acostaba o se sentaba, y allí se quedaba a cuidar ese rebaño, para que nadie pueda entrar. Cuidaba esa abertura para evitar que depredadores lo atacaran. Jesús estaba describiendo su cuidado y constante devoción por aquellos que son suyos, donde ese gran pastor cuida sus ovejas en todo lugar, sabiendo que Jesús también es el camino. ¿Sabe? Quien entra por esa puerta es su oveja. En cada una de nuestras casas, quien entra por la puerta de tu casa, ¿quién es? Tu hijo, es tu familia, ¿verdad? Quien está adentro es hijo, quien está afuera no es hijo. ¿Sabe? Jesús es la única forma de entrar al redil. Jesús es la única forma que puedes entrar y ser hijo. Jesús es la única forma, dice: yo soy la puerta. Cuando esa puerta, si tú estás del lado de la puerta para afuera, no eres hijo. Y para poder estar adentro, debes pasar por esa puerta que se llama Jesús. Que dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesús la vida eterna, es Jesús el buen pastor, es Jesús la puerta. Esta cuarta declaración que viene dice: yo soy el buen pastor. San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Saben qué? Jesús describió su amor sacrificial por su pueblo. Jesús les estaba diciendo que a diferencia de un jornalero asalariado,
de uno que está por tan solamente un tiempo. Él iba a ser el pastor que iba a estar para siempre. Él iba a ser el pastor que iba a dar su vida por todas sus ovejas, y así lo hizo. Jesús nunca iba a dejar desprotegido a su pueblo ante la amenaza del lobo, sino que vela por su pueblo. Es Jesús. Tantas veces el hombre quiere tirarle esta carga al pastor, o predicador, o maestro, como le quieran llamar. Pero el pastor puede estar en un solo lugar a la vez. Jesús dio su vida por usted. Jesús dio su vida para que usted sea salvo. Y es el Espíritu Santo que está con usted todos los días de su vida. Porque sabe, ahí está la otra gran diferencia a un pastor. Sabe, tú le puedes engañar, mentir. Lo que está sucediendo detrás de esa pared yo ya no lo veo. Pero Dios lo ve, Dios lo conoce. Dios conoce lo íntimo del corazón. A un pastor le puedes decir cualquier cosa y ¿sabes qué? Va a tener que creer. Pero a Dios no le puedes mentir. De Dios no te puedes escapar. No lo puedes engañar. Y es el único que te va a llevar a la salvación. San Juan capítulo 10 versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él conoce sus ovejas y Él da su vida por ellas. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre los que son ovejas y los que se creen ovejas. La gran diferencia entre los que son ovejas y se creen ovejas es que las ovejas, al escuchar la voz de su pastor, lo siguen. Las ovejas, al escuchar la voz de su Señor, obedecen. Estaba viendo hace un tiempo atrás, habían llevado a un grupo de estudiantes a un rebaño. Estaban pastando las ovejas allí tranquilas. Y de pronto a uno de los chicos, alumnos, no sé qué eran, le dice: llamalas. ¿Y cómo? Como quieras, llamala. Entonces llamaba y le hacía cualquier ruido y las ovejas seguían comiendo su pastito. Pasaron 2, 3, así que intentaron llamar al rebaño y no venía. Hasta que el pastor le dijo: miren ahora. Y allí él hizo unos sonidos, la manera de la cual los llamaba, y ¿sabe qué? Instantáneamente levantaron la cabeza, la mirada, sus oídos. ¿A dónde está? Y allí fueron, hacia su pastor. ¿Sabes? Hombres no son el buen pastor. Él es el buen pastor. No pongas tu mirada en hombres. No confíes en hombres. Confía en el Señor. El Salmo 23. Allí David se había referido al Señor como su pastor. Y acá Jesús estaba refiriéndose hacia sus discípulos como el pastor que daría su vida por ellos. ¿Por qué lo iba a hacer y por qué era necesario hacerlo? Porque Jesús de esta manera iba a cumplir el plan de salvación hacia todas las personas. Amén. La quinta declaración dice: yo soy la resurrección y la vida. Esta declaración la había hecho, se encuentra en San Juan 11:25. Había muerto Lázaro, su amigo. Ya llevaba 4 días de muerto. La familia de él angustiada, Marta, María, Jesús mismo angustiado en su corazón, era uno de sus amigos. Y allí se encuentra, cuando se había acercado, se encuentra con Marta y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Entonces Marta, como decía, se encontraba angustiada, apesadumbrada. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros? Quizás hasta enojados. ¿Por qué tardaste tanto en venir? En aflicción. Y Jesús le dice otra cosa más. El versículo 26. Y todo el que cree, el que vive, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué le estaba diciendo acá Jesús? Era tan importante que pueda creer en Jesús. Porque aquel que cree en Jesús nunca muere. Aquel que vive en pecado está muerto. Porque el pecado lo que hace es muerte. Trae muerte. Pero Jesús vino a traer vida. Esa muerte que había allí en ese hogar por causa de Lázaro trajo una sensación de desesperación, de desánimo, de angustia. Pero Jesús se había magnificado allí y resucitó a Lázaro. Allí otras cosas de las que encontramos en ese pasaje, simplemente le dijo: Lázaro, sal fuera. Otra de las cosas que aprendemos en ese pasaje es que Jesús dijo: gracias Dios, gracias Padre, porque siempre me oyes. Él tenía una seguridad de que Dios estaba con él. Y a su vez la estaban viendo sus discípulos, Marta, María y todos los judíos que habían por ese lugar. Jesús, esa comunión que tenía con el Padre. Y le devolvió la vida a este que estaba muerto. Primera de Corintios 15, 55. Pero cuando Jesús murió, Él también resucitó y no muere jamás. ¿Por qué? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe? Jesús trajo victoria sobre la muerte. Jesús trajo victoria sobre el pecado. La muerte no pudo con Jesús. Él tuvo la victoria. Y porque Él tuvo la victoria, todos los que creen en Él viven para siempre. ¿Sabes que tu espíritu nunca morirá? Tu cuerpo un día va a morir. Tu cuerpo quedará en la tierra, pero aún tu cuerpo un día será resucitado y tu cuerpo será glorificado. Amén. Me estaban contando el otro día, no sé dónde lo escuché, que había un grupo de satanistas que realiza sacrificios, ritos en los cementerios. Y el jefe de estos satanistas, uno de los mayores, le dijo a aquellos discípulos o alumnos de él: cuando vayan a hacer un ritual en el cementerio, les pido por favor que se fijen muy bien quién está abajo, porque si era cristiano no podrán hacer nada. Fíjense bien sobre qué tumba lo están haciendo. Señores, su cuerpo aún es santificado. Sus huesos un día el Señor levantará. Su cuerpo glorificado. Amén. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él un día se encontrará con Él y tendrá esa victoria. Amén. Se lo leo de vuelta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nuestro espíritu vivirá para siempre junto a Jesucristo. La sexta declaración que Jesús había dado aquí en el libro de San Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuevamente Jesús estaba representando por algo que ellos conocían
el camino al Padre. Yo soy el camino, dice. El único camino al Padre soy yo. Creer en Jesucristo. No es a través de las obras, no es a través de otras religiones. Ellos estaban un poco confundidos, quizás sus discípulos. Pero Jesús les estaba hablando también de su partida al cielo. Entonces, allí en ese momento, Tomás le dice, quizás uno de los que aparentaba incrédulo, pero a su vez también sacaba buenas preguntas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo será? Entonces, el versículo 5 y 6, 14, 5 y 6, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? No sabemos, Señor. Vos nos decís que te estás por ir a algún lugar y que nosotros vamos a ir después ahí, pero ¿cómo hacemos si no conocemos el camino? ¿Cuál es nuestro GPS? ¿Cuál es la dirección? Pásame la ubicación. Y allí Jesús le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Había una frase popular que ellos conocían en la época. Y esta frase era que todos los caminos conducen a Roma. Eso era literal, porque de cualquier lugar del imperio de Roma, los caminos te llevaban a su capital. Entonces, cualquier camino sí te llevaba a Roma. Pero Jesús decía, yo soy el único camino. Represéntalo de otra manera. Muchas escaleras se elevan hasta los cielos, pero la única escalera que llega al cielo es Jesús. La otra se quedan en cualquier lugar, no llegan a ningún lugar. Amén. Jesús es el único camino al perdón. Jesús es la única fuente de verdad, conocimiento acerca de Dios. Ellos pensaban que podrían entrar. Los judíos de aquella época pensaban que podían entrar por medio de la ley y por medio de las buenas obras. No lo iban a hacer ni en aquel momento ni hoy en día. ¿Sabe? Porque las obras no te salvan. Las obras son una demostración de tu fe en Jesucristo. Amén. Y la última declaración que Jesús hacía, yo soy la vid verdadera. Decía en San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cristo es esa vid. Nosotros somos los pámpanos que estamos allí injertados en esa vid. Cuando estamos unidos en esa vid, tenemos vida eterna. Si no estamos unidos en esa vid, nuestras vidas están secas. No podemos dar fruto, pero cuando estamos unidos hay fruto. ¿Sabe que ese labrador es Dios, el Padre? Es ese gran jardinero que cuida de su vid. Es aquel que la cuida, es aquel que la poda, es aquel que la riega, es aquel que quita las ramas secas, es aquel que la mantiene para que lleve mucho fruto. Dice, separados de mí, nada podés hacer. Ustedes habrán visto que cuando cortan una rama de cualquier árbol, en muy poquito tiempo está seca. Y aunque la quieran plantar en otro lugar para que crezca, no da, no funciona. Jesús es el lugar donde debemos estar plantados. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué duro que parece, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero es necesario. Es necesario que el Señor trate con nuestras vidas. Es necesario que el Señor use de sus tijeras para que nuestras vidas puedan dar fruto. Para cortar de nuestras vidas y de nuestras ramas esas hojas innecesarias, esas cosas innecesarias que no nos permiten
dar fruto, que no nos permiten servirle, que no nos permiten agradarle a Él. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es una de las palabras que más me llama la atención en esta época: permanecer. Somos tan fluctuantes, siendo como cristianos, como responsables. No podemos ni siquiera a veces estar concentrados un poquito en algo. Nuestras mentes van saltando de cosa en cosa, de pensamiento en pensamiento. No podemos llegar a fijar nuestros ojos en el Señor. Quizás estamos mirando una película, una serie, lo que usted quiera, y nuestra cabeza está pensando en otra cosa. Nuestros mismos celulares nos llevan de pensamiento en pensamiento, de imagen en imagen. Y si tan solamente la primer palabra de un video quizás no nos atrajo, ¡pum!, fue. Dice el Señor: permanecer. Y para permanecer en la vida vas a encontrar momentos que van a ser agradables, porque vas a dar fruto. ¿Sabe? Vas a encontrar momentos que son agradables porque puedes dar sombra. Pero separado se seca. Es tan necesario permanecer, porque cuando permaneces tienes la chance que el gran labrador pueda podarte. Porque cuando permaneces y esa savia corre por la vid, tu vida no se seca, porque cuando se seca es cortada. Permanecer. Jesús estaba dejando muy en claro con estas declaraciones que Él era el verdadero camino, que Él era el Mesías esperado y que Él era el Mesías profetizado. Estas declaraciones fueron las que lo llevaron a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque los líderes judíos lo crucificaron porque Él decía blasfemia, porque Él decía ser Dios. No, sos blasfemia, ¿cómo va a ser Dios? Los líderes religiosos: Dios no puede obrar así, Dios no es así. Jesús de esta manera estaba cumpliendo la profecía, y Jesús estaba llevando los pecados de todo el mundo cuando moría en esa cruz. Jesús cumplió y afirmó numerosas profecías de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca de Él mismo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a Jesús solo como el gran maestro? ¿O solo como un hacedor de milagros? Quizás alguna vez lo has buscado por una necesidad y Él suplió tu necesidad, como aquellos 5,000 que les dio de comer. O quizás como los 10 leprosos que habían sido sanados, pero uno solo volvió a agradecer. ¿O conoces a Jesús como tu Salvador? Como aquel que es el camino, como aquel que es la verdad, como aquel que es la vida, como aquel que es el buen pastor, como aquel que es la entrada al redil. ¿Cómo lo conoces? Conócelo como el gran yo soy. Ese Dios que era, es y será. Ese Dios que todo lo provee, ese Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Es ese Dios que solamente tomado de su mano llegarás al cielo, la vida eterna. Ese Dios que se hizo carne, se convirtió en sustento, en luz, esperanza, salvación, fortaleza. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Yo no sé si alguna vez le has dicho con tus propias palabras al Señor: Señor, yo te necesito, yo quiero conocerte, perdona mis pecados, lávame de mi maldad. Señor, te entrego mi vida. ¿Sabes? Vamos a hacer esta oración. Y si tú quieres hoy darle tu vida al Señor, dile: Señor, te la entrego. Y si quieres renovar tus votos y decirle: Señor, de ti no me muevo, aquí estoy nuevamente. Mírame, estoy dentro de esa parra, dentro de esa vid. Soy uno de tus gajos. Y quizás algunas hojitas se me han secado. Y quizás estoy más cerca de ser cortado que de ser podado. Señor, ten misericordia de mí. Y mientras yo esté orando con tus propias palabras, entrégale tu vida al Señor. Él conoce tus pecados. Dile: soy un pecador que necesita salvación. Soy un pecador que vengo arrepentido a entregar mi vida a ti. Soy un pecador que te he fallado muchas veces y perdóname. Amén. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás en este lugar. Te damos gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Te doy gracias porque tú eres el único camino al Padre. Te doy gracias porque tú eres esa puerta del redil. Te doy gracias porque tú eres el buen pastor. Señor, mi vida la entrego nuevamente en tus manos, o la entrego en tus manos, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo he fallado. Señor, la muerte me ha llevado, Señor, a alejarme de ti. El pecado me ha alejado de ti. Pero hoy, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en esa obra en la cruz. Y creo en lo que vas a hacer. Creo en lo que vas a hacer en mi familia. Creo que en lo que vas a hacer en mi vida. Creo que en lo que vas a hacer en mi ciudad, en mi nación. Señor, porque tú eres poderoso. Señor, y te damos gracias en este momento porque tú escuchas nuestras oraciones. Te doy gracias porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y porque en ti solamente hay vida. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna. Te alabamos, Señor, y seas tú exaltado en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.